TV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es la segunda edición por aquí, por DTV, segunda edición por Diputados Televisión. Una nueva jornada, una jornada en la cual se sigue hablando de lo que va a ocurrir en el Congreso la próxima semana. Las reuniones ya convocadas, en principio una reunión que es la Comisión de Juicio Político. Sí se espera que en lo que tiene que ver entre mañana, el día lunes, puede llegar a haber alguna convocatoria más, aprovechando la presencia de legisladores nacionales, alguna convocatoria más para la próxima semana en lo que tiene que ver con el trabajo en comisiones. Por otro lado, se espera también la estrategia que van a ir definiendo cada uno de los bloques, cada una de las bancadas, respecto a el pedido de sesión especial que lleva adelante la oposición para discutir el 23 de agosto el proyecto de ley o la modificación a la ley de alquileres en la República Argentina. El quórum está asegurado con los 129, todavía nadie puede afirmarlo o confirmarlo. Lo cierto es que es una discusión que en principio se está dando puertas hacia adentro de los bloques de la oposición y veremos qué es lo que ocurre finalmente ese día 23. Por lo pronto, la agenda del Congreso lo que está marcando es 1 de agosto, el martes de la próxima semana, una nueva reunión, un nuevo capítulo del juicio político que se le sigue a los 4 ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Señor José Di Mauro, ¿cómo le va? Hola, ¿qué Buenas tal, tardes. Fer? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, sí, justamente lo que está confirmado para la próxima semana es el martes que viene, a partir de las 13, la realización de la 19ª reunión, la audiencia con los acerca del juicio político que se lleva adelante contra los 4 miembros de la Corte, con el tema de la causal de coparticipación federal, con 2 platos fuertes previstos, como son la presencia de Sergio Robles, la eventual presencia, veremos hoy, estaba consultando a ver si va a venir todo, me decía, las convocatorias ya salieron, hay 4 convocatorias, sí. Sergio Robles y Marcelo Alessandro son los principales convocados, y las convocatorias ya salieron hace 2 semanas, nadie confirmó ni rechazó la convocatoria, o sea que tendremos que esperar por lo menos hasta el lunes a ver si están todos confirmados. Yo tengo mi palpito de que alguno va a faltar, seguramente. Veo difícil que estén presentes en esta convocatoria los 2 juntos, Sergio Robles y Marcelo Alessandro. Señor Marcos Giorgetti, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? Muy Buenas bien. tardes. Apuntaba eso. ¿Vos crees que los 2 que están en riesgo de presencia son justamente los 2 que está esperando el oficialismo? Claro. Que se van Marcelo Alessandro y Silvio Robles, un poco el motivo del inicio de este juicio político, el tema coparticipación, después los chats filtrados, recordemos, y estos dos personajes que están dentro del pedido de pruebas desde el inicio son un poco el plato fuerte que está esperando el oficialismo y que motivan a la próxima reunión del día 1 de agosto. Bueno, si ellos no vienen, pierde mucha fuerza la reunión que está pautada. Sí, pero sin dudas es un tema que pasa y se vincula mucho lo político con lo que sucede en la comisión, y cuando hablo de lo político con el calendario electoral que tiene la República Argentina. Claro. Es la causa dentro de las diferentes etapas o de las diferentes causas por las cuales se motivó el juicio político a la Corte Suprema, es la causa más política, ¿no? Respecto a la coparticipación, porque involucra directamente al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a Horacio Rodríguez Larreta, y que además es un precandidato a la presidencia de la Nación por Juntos por el Cambio. Nada más ni nada menos que por eso, si uno toma en cuenta la postura de los gobernadores, la postura del presidente de la Nación, Alberto Fernández, sobre esta causa, es la parte más política. Sí. Recordemos que no tienen posibilidad de excusarse de presentarse, digamos. Están siendo citados como testigos. Los que pueden negarse a venir son los propios 4 magistrados a los que se les propone el juicio político, los 4 miembros de la Corte Suprema,
y el presidente de la Nación y algún rango más de ministro, creo. Claro. Que también están, que tienen la posibilidad de excusarse de venir como testigos. El último antecedente que tenemos de alguien que se negó, que es el Aldo Tonom, que era ex miembro de la obra social, finalmente tuvo que venir. Sí. Después de mucho, de varias reuniones en las que el oficialismo terminó tomando la decisión de ir a un pedido judicial para que lo traigan por la fuerza, terminó viniendo por voluntad propia. Claro. Así que ese es el antecedente que hay. Vamos a ver qué pasa con D'Alessandro y Robles si toman el mismo camino que en su momento tomó Tonón. Claro. A ver, si ellos en definitiva no vienen a la reunión de comisión, no es que la comisión ese mismo día va a intimar vía juez que lo traigan por la fuerza pública a los dos testigos a la comisión de juicio político. Seguramente si a la presidenta de la comisión le llega una comunicación que por una indisposición X uno o los dos testigos no pueden concurrir a la comisión, seguramente la comisión volverá a citarlos. Seguramente, Ya sí. esa nueva citación va a ser posterior al 13 de agosto a las primarias. Claro, así que lo más probable, o sea, es para hacer apuestas, obviamente, claro. y creo que ninguno apostaría en contra al hecho de que Marcelo D'Alessandro no va a estar el martes acá. Porque alcanza con decir que no puede este martes y Claro. se posterga. Claro. Difícilmente la semana siguiente haya reunión, puede haber tranquilamente, pero justo la semana previa a las elecciones difícilmente puede hacer. Fue jueves. Pero me parece que la patearán para jueves, posteriores. Se pasará al jueves. El jueves de esta semana. De la semana que viene. En caso de que no venga el martes, convocar directamente para el jueves de la misma semana, pero difícilmente lo quiere hacer, claro, en estas circunstancias. Bueno, veremos si en todo caso Silvio claro. Robles sí se presenta. Ya estamos especulando como que Marcelo D'Alessandro no lo haga. Bueno, ya él, cada uno, en última instancia. A lo mejor, yo creo que a la larga, en determinado momento, van a tener que estar, pero claro. Es lo que está pasando un poco con las convocatorias especiales estas, que pasó, por ejemplo, con el ex ministro Germán Garabano, que a la primera no fue y después fue tranquilamente, pasó... Se puede inventar un viaje, ¿no? Claro, tranquilamente, sí. Bueno, sí, dos de los citados, de los cuatro, hay dos citados que ya fueron citados en otra oportunidad. Claro, Alejandro Rodríguez es otro de los que está convocado para esta ocasión, estaba citado para la semana anterior, es el secretario de Asuntos Originarios de la Corte Suprema y es otro de los que está esperando, frotándose las manos la oposición, el oficialismo, porque bueno, quieren que hable acerca del acta que él confeccionó en su momento respecto de la reunión esa la audiencia en la que tomaron parte Nación, Ciudad y bueno, por supuesto la Corte Suprema, de la que habló Silvina Batakis en la reunión que estuvo la anterior audiencia y que bueno, citó el hecho de que estaba presente Silvio Robles y no constaba en el acta. Bueno, se hizo toda una historia con esa cuestión. La oposición decía que bueno, que no era ningún delito omitir que hubiera una persona como él que estuviera ausente, pero que era justamente pertinente que estuviera presente en todo caso. Pero bueno, la cuestión es que finalmente no, de eso seguramente van a hablar. Y también está el Alejandro Otero, no sé si Otero o el nombre no me acuerdo, sí, Alejandro Otero, actualmente funcionario de la AFIP, él está convocado, es contador público y él está convocado para hablar porque fue la persona que expuso en su momento sobre cuando se aprobó la ley, cuando avanzó la ley en el Senado. Él fue el que expuso por parte del gobierno sobre los porcentajes que tenían que asignarle a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí estamos con esta información que tiene que ver con la Comisión de Juicio Político. Comisión convocada, repetimos, para el próximo día martes. Los testigos ya están citados con tiempo y forma, es decir que ahora la comisión lo que va a guardar es la presencia de los mismos. Veremos si finalmente concurren o no y si no, seguirá adelante el trabajo de la comisión y citarán nuevamente a los testigos que estén ausentes la próxima semana en este Congreso Nacional. Cambiamos de tema y vamos a hablar sobre temas que tienen que ver con diferentes proyectos que están trabajando los legisladores nacionales, los diputados, las diputadas y en este caso, Marcos, un tema que tiene que ver con un área protegida, específicamente ¿cuál es?
Exactamente, Fer. Es un proyecto del Poder Ejecutivo que ha ingresado en el último mes para la creación de un área marina protegida en el área conocida como Frente Valdés. Y ahí tenemos el mapa Lugar, ¿no? donde ilustra la zona que comprendería esta nueva área protegida, enfrente justo del mar Argentino, en la costa de la península de Valdés, como bien indica su nombre, que es cerca de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut. Una zona que, además de tener un atractivo visual muy interesante por su geografía, tiene el tema de las especies marinas que se avistan en la zona y que suelen estar en momentos particulares del año. Así que una zona donde no solamente la protección del agua, sino también del ecosistema, se traduce en importancia para el Gobierno Nacional, para el Ejecutivo en este caso, que envía el proyecto, que en su artículo número 1 ya da la pauta de lo que quiere hacer, que es crear un área marina protegida frente a Valdés en la plataforma continental y en las aguas de la zona económica exclusiva argentina. Muy bien. Vamos a hacer un punto ahí, Marcos, para retomar enseguida, Bien. porque nos vamos a ir rápidamente, así nos lleva la información, de la Ciudad de Buenos Aires, rápidamente a la provincia de Entre Ríos. Diputada Gabriela Elena, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, bueno, acá estábamos hablando con José, con Marcos, estamos hablando un poco de la agenda que viene en este Congreso Nacional. Hoy por hoy, lo único que está agendado para la próxima semana es la Comisión de Juicio Político. Semanas después está la intención, por lo menos, de la oposición de juntar el número y discutir el 23 de agosto lo que es las modificaciones a la ley de alquileres. Pero ¿podrá haber alguna otra reunión de comisión? ¿Qué información tiene usted, Gabriela? La verdad que no tengo información de que haya otra reunión la semana que viene. Todos los legisladores están en campaña, recorriendo sus distritos, y no creo que, al menos de las que yo integro, no tengo ninguna citación. Claro. Ni posibilidad de que haya. Sí, algunas reuniones hemos tenido nosotros desde el bloque por Zoom, por el tema de alquileres, y esperando poder juntarnos en la comisión. ¿Cómo ve la posibilidad de lograr el quórum con los diferentes bloques de la oposición, tener esos 129 diputados para, bueno, encarar esta sesión especial que están pidiendo para el 23? Fernando, estamos trabajando en eso, justamente para poder tener esa sesión especial y poder tener el quórum necesario para poder debatir y que este problema que afecta a millones de argentinos pueda solucionarse, o al menos tener alguna posibilidad de mejora, aunque todo está siempre ligado a nuestra economía y a nuestra inflación. Obviamente, la posibilidad de pago, la actualización y demás, al menos una reforma de esta ley creo que sería importante. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. Preguntarle Marcos, por este tema también, porque en la última sesión, donde terminaron de acordar el pedido de sesión con otros bloques opositores, y finalmente vamos a tener fecha para ver el tema de alquileres en el recinto después de tanto tiempo, una parte del PRO pidió tratar un apartamiento para tratar ese mismo día la derogación de la ley actual de la ley de alquileres, que fue el diputado Hernán Lombardi. ¿Cómo están hoy las posturas frente a la sesión que vienen? ¿Se va a ir por la derogación o se va a ir por los dictámenes que están vigentes del tratamiento en comisión del año pasado? Bueno, justamente eso es lo que venimos discutiendo. Si vamos a ir por la derogación o por la modificación con el dictamen que teníamos del año pasado. Así que estamos justamente tratando ese tipo de temas. O sea, creo que hay una postura prioritaria para ir por la derogación. Ajá.
tal, diputada? José Di Mauro la saluda. Ayer hablábamos con un diputado del oficialismo justamente y a partir de lo que iba diciendo, lo veíamos más cercano, y se lo comentamos, el tema de que lo veíamos más cercano al dictamen de minoría que al de mayoría. O sea, en el sentido de que, bueno, había cierta disposición, y me parece, se lo comento como ejemplo de las posibilidades que habría de acercar posiciones entre las partes, porque evidentemente teniendo en cuenta que los dictámenes fueron firmados hace ya prácticamente un año, o un poquito más, creo que pasamos el año ya, y bueno, era una inflación, si se quiere, un poco más baja, o sea, toda la inflación es mucho más elevada ahora, y bueno, lo que se planteaba hace un año, lo que parecía extremo hace un año, ahora me parece que acercó a las partes, por lo menos respecto al dictamen, no necesariamente hacia la derogación, que era lo que aparentemente hay un sector mayoritario de Juntos por el Cambio que avanzaría por ese lado, pero hay puentes que cree que se pueden llegar a tender para alumbrar una propuesta consensual en el 23. Los puentes siempre tienen que existir. Los puentes siempre tienen que existir. Así que se tenderán todos los puentes y construirán todos los puentes necesarios para poder solucionar este tema. Si podemos llegar a un dictamen de conformidad todos, obviamente que vamos a estar acompañando. Pero te repito, o sea, en un país tan convulsionado como el que tenemos y con tantas necesidades, y donde hoy esta ley que ha quedado tan entre aquellas que en su momento habían sido una buena ley, pero evidentemente no ha servido, y no le ha servido medio a nadie, ni al propietario ni al inquilino. Es uno de los temas que más hoy tenemos como más urgente, y ojalá podamos tener que podamos llegar a algo donde nos podamos poner de acuerdo. La Argentina necesita que nos pongamos de acuerdo. Imagino que el resultado de la PASO, donde Juntos por el Cambio tiene una interna que puede definir mucho de cara a lo que viene, también va a influir en esta discusión que están teniendo internamente, o se van a poner, o van a definir antes del 13 con qué postura van a llegar al recinto. No creo, yo creo que va a ser después del 13 la definición de con qué postura vamos a llegar al recinto. No me quedan dudas de que al menos el presidente de nuestro bloque, el diputado Mario Negri, está tendiendo todos los puentes posibles para que la accesión exista, para tener el quórum y para poder lograr un dictamen que sea, poder llegar a algo en conjunto y que pueda tener realmente una solución. Aunque, vuelvo a repetir, es muy complejo legislar estos temas con el nivel de inflación que tenemos nosotros en la Argentina. Siempre vamos a correr algún riesgo. Claro. Gabriela, más allá de este tema alquileres, ¿qué otros temas a usted le parece que pueden llegar a tener la posibilidad de discutirse en este recinto del Congreso a lo largo del mes de agosto, pasadas las elecciones primarias y esperando lo que va a ser las elecciones de octubre, pero en el medio hay un impasse de campaña electoral como para, bueno, poder retomar con un mayor presencia de legisladores también las discusiones en el Congreso? Creo que el tema que se va a venir es el de licencias, que la veníamos ya tratando en Comisión de Trabajo, Mujeres. Creo que es un tema que también una deuda pendiente en varios aspectos, y no hemos llegado hasta ahora a la posibilidad de un dictamen unificado. Tenemos muchos proyectos de todos los bloques, creo que hay proyectos en este sentido. Mucho para trabajar, mucho para consensuar, y la verdad que últimamente veníamos un poco trabajando en este tema. Y a propósito del tema de licencias, días pasados se conoció el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso y da datos, Sí. bueno,
obviamente tiene su costo, Pero no es que se pensaba, no es que se pensaba. Claro, lo dio más alto, obviamente, y bueno, en tiempo. Entonces, ¿eso cree que puede llegar o sea, le ve factibilidad a poder avanzar en este tiempo, justamente en un tiempo electoral, donde a punto de cambiar el gobierno, que se avance sobre una cosa que terminará siendo un costo mayor que el que se esperaba y que no y que tendrá el próximo gobierno, el que sea el que sea? Yo creo que más allá de los costos, que la verdad que si es mayor también no es significativo a lo que significa el presupuesto nacional. Hay algunas situaciones que no están reguladas en la legislación y hay otras que han quedado viejas. Más allá de los costos, de lo que podemos tener en cuanto a costos o de querer incorporar a otros empleados, a otros trabajadores que no trabajan en relación de dependencia, sino que son monotributistas o cuentapropistas o que puedan tener acceso también a esto, que tenemos también proyectos de ley presentados en este sentido. Igualmente hay temas que no han sido contemplados, como en este momento me acuerdo de un proyecto de ley que hemos tratado nosotros mismos en la Cámara sobre la muerte perinatal, por ejemplo. En el tema de adopciones hemos quedado muy viejos en cuanto a lo que significa, más que nada, en esta concepción que tenemos de las adopciones múltiples en cada una de las provincias, cuando los registros de adoptantes piden que los padres adopten a los hermanitos y que los hermanitos vivan juntos. No está contemplado en ninguna de estas cosas hoy, y me parece que en estas cuestiones no va a haber ningún inconveniente, que vamos a poder avanzar. Otro de los temas, hablando de costos, que está trabajando mucho y usted preside la comisión, es el tema de las tarjetas de crédito. Ha tenido varias reuniones con distintos sectores, la última es con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. ¿Cómo viene esta cuestión? Es un tema difícil porque toca muchos intereses, se vienen escuchando muchas voces. ¿Cómo está hasta esta altura del año la discusión, el debate, todas las opiniones que ha podido recabar? Nosotros estamos pidiendo que la Comisión de Finanzas tome este tema porque es cabecera en estos proyectos de ley, que tome este tema para que se pueda seguir tratando. Uh-huh. Me parece necesario, es un debate que también ha quedado pendiente desde hace mucho tiempo, por las razones que quieras, pero es un debate que está pendiente y que también hay que darle alguna solución. Ojalá la Comisión de Finanzas tome el caso. ¿Cuál es el problema que más ha aparecido en estas reuniones? ¿Qué hay que hacer con la tarjeta de crédito? No, de los mayores problemas que están es el tema de la acreditación, el plazo de la acreditación, que inclusive no es diferente en otros países vecinos. Entonces, muchas veces la empresa es la misma y tienen distinto tiempo para acreditar en un país o en otro. Entonces, me parece que en ese tipo de cosas tenemos que mirarlas. Ahí estaba viendo justamente a propósito de lo que dice el tema de los plazos de acreditación, que en esas reuniones que mantuvieron ustedes decían que, por ejemplo, en Argentina tiene 16 días de acreditación, comparados con Colombia 3, Chile, Ecuador, México, Paraguay y Perú 2, y Costa Rica y España, que lo citaron también, 1. O sea que hay diferencias concretas. Es un tema que, así como usted dice, que viene de lejos, tan de lejos viene que nosotros veíamos que se trató durante la pandemia, por ejemplo, empezó a tratarse esa cuestión allá por el 2020, varios proyectos de esa cuestión. ¿Y por qué es un tema que le dan tantas vueltas y que no se puede avanzar sobre esa cuestión? La verdad que, no sé, en su momento, cuando se empezó a tratar, se terminó tratando solo las tarjetas de débito y no las de crédito.
hubo media sanción, el plazo de la acreditación y demás. Después no terminó saliendo en el Senado y hoy lo tomó el Banco Central como una resolución, que me parece que es algo que si sale por ley siempre es mejor que una resolución que se puede cambiar de un día para el otro. Pero el Senado no avanzó esa media sanción del proyecto de ley. Me parece que sí, que hay muchos intereses y quizás esos sean un poco más fuertes que cualquier otra cosa. La verdad que yo estoy muy por encima de cualquier interés o de cualquier cuestión que pueda estar por encima de una situación que le preocupe a la gente y sobre todo a los trabajadores, a la gente que trabaja, que genera trabajo, que tiene su comercio, que vive de ella, que además genera un puesto de trabajo teniendo su actividad. Y hoy justamente volvemos a lo mismo, a la situación económica y a la inflación. No es lo mismo recibir el pago de la compra que hizo una persona con la tarjeta de crédito a los 5 días que a los 20. Ustedes responden antes, este tema responde a una inquietud del sector de las estaciones de servicio, fundamentalmente son los que motorizaron inclusive ese proyecto que es de la diputada Tejeda. En base a esos... Bueno, los de las estaciones de servicio están un poco más complicados que cualquier otro comerciante porque tienen un precio regulado. Otros comerciantes pueden decir, hago un descuento. Si compras un par de zapatos con la tarjeta de crédito vale tanto, si lo pagás al contado o en efectivo, ¿cómo pasa, no? Es otro el valor porque te hacen un descuento al momento del pago. Pero no existe esto con las estaciones de servicio y el mayor problema es que las estaciones de servicio son un servicio a la sociedad. Y en el interior del interior, como yo siempre trato de decir, muchas veces las estaciones de servicio, y lo vemos, están cerrando. Y la gente de los pueblos no tienen, para ir a cargar combustible, tienen que hacer varios kilómetros para poder llenar el tanque de su auto. Y esta es una realidad que quizás en Capital no la ven, pero sí está pasando en el interior del país y la verdad que es grave. Le reitero por si no me quedó claro. Ya han cumplido varias etapas de esta discusión invitando a todos los sectores. Ahora lo que necesitan es que tome finanzas para seguir el debate. Si no, ustedes ya han cumplido todas las etapas en las comisiones que tienen ustedes como presidencia. Nosotros ya hablamos con todos los que teníamos que hablar, escuchamos a todos los actores de esta película, pero necesitamos que la Comisión de Finanzas tome el tema, tome el tema y lo trate. Porque honestamente, la mayoría en los pueblos más chicos, las estaciones de servicio son blancas, no tienen bandera. Y estas son las que están cerrando. Y las estaciones de servicio no solamente generan un puesto de trabajo para las personas del lugar, sino que también hay puestos de trabajo indirectos que generan con los emprendedores que venden sus productos en el shop, en el servicentro. Inclusive algunas hasta tienen cajeros automáticos porque no existen en otro lugar en el pueblo, ¿no? Claro. Gabriela, ¿cómo se va a encarar y cómo está llevando adelante esta última etapa de la campaña nacional y también en la campaña que tiene que ver con las PASO en la provincia de Entre Ríos? Bueno, venimos recorriendo los pueblos de mi provincia. Hoy puedo hablar con ustedes porque estoy en el mío, entonces es un poco más fácil. Hablando con la gente, con los vecinos, haciendo lo que se hace en cada una de las campañas, ¿no? Tratando de
y de hacer lo que en realidad en lo personal vengo haciendo desde que asumí como diputada, que es conversar con las instituciones y estar cerca de los problemas de la gente. Ahora nada más que cambia la situación porque estamos en época de campaña. Claro. ¿Y se espera la presencia de los precandidatos? Hoy estaba presente en mi provincia el precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta, en Paraná. Claro. Bueno, Gabriela, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes, que tengan una buena tarde. Gracias, Gabriela Lena, diputada nacional por el radicalismo de la provincia de Entre Ríos. Los temas del Congreso, la campaña que también obviamente cruza a toda la República Argentina, por supuesto, en el caso de Entre Ríos mucho más, porque tiene las primarias, y ahí también Gabriela Lena está también en la discusión, porque Juntos por el Cambio tiene internas. Claro, ¿no? sí. Ahí donde tienen que definir quién va a ser finalmente el candidato a gobernador por la provincia de Entre Ríos, y hoy casualmente va a estar en la provincia Horacio Rodríguez Larreta. Es uno de los pocos lugares donde por lo menos consensuaron las listas de diputados. Hay una sola lista. Hay una sola lista, sí. Creo que son 2 o 3 provincias solamente las que tienen esa coincidencia, que claro, excepcional. Creo que es no, Mendoza no. Pero bueno, son dos o 3 nada más. El resto a la discusión interna. Bueno, vamos a continuar y retomar un poco lo que nos estaba contando Marcos, Sí. De esto que tiene que ver con los proyectos en el Congreso Nacional y esta área protegida para el cuidado de esa riqueza bajo el agua que tenemos en la República Argentina, Marcos. Así es, recordemos, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley para la creación del área marina protegida Frente Valdés. Artículo primero, ya está todo establecido allí, créase el área marina protegida Frente Valdés en la plataforma continental y las aguas de la zona económica exclusiva argentina. Ahí vemos el mapita. Hay que recordar que para el derecho internacional, hasta la milla 12, que son algo así como 22 kilómetros, eso es parte del territorio nacional, eso es soberanía de los países, parte del territorio, y después empieza la zona económica exclusiva, que es hasta la milla 200, que son algo así como hasta 370 kilómetros más allá del límite del territorio. Toda esa zona los países la pueden utilizar para la explotación económica de lo que hay debajo del agua, para la investigación también y para la protección del medio ambiente y todo lo que contenga el mar en esa zona. Por eso es importante que Argentina vaya utilizando todo lo que hay más allá de la milla 12, declarando zonas de protección, porque es parte de lo que le corresponde por legislación internacional. Volvamos a las placas, a la anterior, que no mencioné una parte. Las áreas marinas protegidas son, según la ley que las crea, la 26.037, son espacios naturales establecidos para la protección de ecosistemas, de comunidades o elementos biológicos o geológicos del medio marino, incluyendo al subsuelo, los fondos y columnas marinas asociadas que, en razón de su rareza, fragilidad, importancia o singularidad, merecen una protección especial. Esto es los fundamentos que explican por qué el Estado Nacional tiene la potestad de reclamar la protección de las zonas que le parezcan, donde haya algo importante para proteger. Pero además está comprometido Argentina como país por diversos tratados a los que adhiere como país. La creación e implementación de áreas marinas protegidas es una de las herramientas que sirven para conservar y aprovechar en forma racional los océanos y mares para salvaguardar las especies, diversidad genética que en ellos habitan. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la que Argentina suscribió, como dije recién, es conservar al menos el 10% de sus zonas costeras marinas protegidas para el año 2020. Nos pasamos. Nos pasamos porque estamos en 2023.
Argentina suscribió a la Agenda 2030 y dijo, en el año 2020 voy a tener al menos del 10% del área marina que me corresponde, más allá de la milla 12, protegida. Seguimos. Además, en un marco mundial, Kunming-Montreal, en Canadá, sobre la diversidad biológica, también que se puso como fecha límite el 2030. Para todo lo ambiental se pone 2030. Es una fecha que se suele utilizar. En ese marco, en esa discusión ambiental, nos comprometimos a tener al menos 30% de las áreas protegidas ecológicamente. ¿En qué lugar está Argentina en la actualidad? Según informa en el mismo proyecto el Estado Nacional. Volvamos al anterior que estaba ahí. Según informa en el mismo proyecto, en el mismo informe que envía con el proyecto de ley del gobierno, dice, en la actualidad el Estado argentino está con el 7,11 de sus espacios marinos bajo jurisdicción de la República Argentina, con la figura de áreas marinas protegidas. Estamos a casi 3 puntos del 10% que nos comprometimos para 2020 y a 23 de lo que nos comprometimos para dentro de 7 años. Ya incumplimos el 2020, uno entiende que al ritmo que vamos a incumplir también el compromiso de 2030. Por eso la importancia de que estos proyectos lleguen del Poder Ejecutivo y tengan tratamiento rápido en el Congreso y en la Cámara de Diputados para su sanción. No sé si me queda alguna placa más. ¿Qué se consigue con este proyecto según el Estado Nacional? Se incrementará el porcentaje de superficie marina protegida en aguas de jurisdicción nacional. Se va a fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, obviamente, al incorporar a los frentes productivos y aumentar la representatividad de los ecosistemas marinos protegidos de nuestro país. Y se va a garantizar que se mantengan las condiciones ecológicas que brindan servicios tangibles asociados a la alta productividad primaria, como el alimento para otras especies del ecosistema, e intangibles como la absorción de dióxido de carbono. Los tres logros que se consiguen si se aprueba este proyecto, además de acercarnos a las metas que nos propusimos como país en diversos organismos internacionales, nada más y nada menos que la Asamblea de Naciones Unidas, algo que estamos incumpliendo ya hace 3 años. Bueno, con este proyecto, está más decir que con este proyecto no cumplimos el 3% que falta, pero es un avance para ir llegando al 10%. Bueno. Porque en realidad en materia de parques nacionales, por ejemplo, de parque, ahí sí se ha avanzado muchísimo en los últimos años, se han creado varios parques, etcétera, etcétera, pero acá en este tema, bueno, como bien decís, estamos lejos. Estamos viendo. Tenemos 63 áreas protegidas, entre las que se encuentran parques nacionales que abarcan costa, reservas provinciales, municipales y reservas de biosfera. Es decir, con 63 alcanzamos el 7%. Claro. Necesitamos varios de estos proyectos que declaren áreas protegidas marinas para ir cumpliendo con las metas internacionales. Bueno, pero hay que arrancar o retomar. Bueno, se arrancó, recordemos que hace poquito discusión. Tuvimos el tema del agujero azul. Sí, que está... Eso surgió por iniciativa de la diputada Graciela Camaño, no del Poder Ejecutivo, así que se van combinando las iniciativas de los legisladores con los distintos pedidos que puede acercar el Ejecutivo para ir avanzando con el tema. Pero ¿avanzó en el Senado o no? No. Está ahí. No. Quedó en el Tuvo Senado. media sanción, Exacto. pero bueno, cuando se discutió acá en diputados, en comisión, por ejemplo, con el diputado Vara, me acuerdo que él exponía reparos respecto del tema de que, por ejemplo, si teníamos cómo proteger esas áreas. O sea, si vamos a hablar del agujero azul, que no sé cuántas millas marinas son, es muy difícil, no tenemos para proteger lo que tenemos que proteger necesariamente, y no tenemos, recordemos, por ejemplo, perdimos un submarino hace algunos años, no hay la cantidad de elementos como presupuesto, ¿no? Y presupuesto ni hablemos. O sea que no alcanza con solo declararlo, hay que hay que armar, digamos, esa defensa, ¿no? de nuestra riqueza, en definitiva. Lo mismo que está haciendo el resto del mundo, también lo estamos
intentando hacer nosotros, obviamente con parámetros que están marcando Naciones Unidas. Hay un incumplimiento, bien como dice Marcos, del año 2020. Se espera recuperar por lo menos en algo de aquí al 2030. Son los nuevos compromisos. Bueno, veremos finalmente, pero lo importante es que se avance con la declaración por parte del Congreso y la implementación que en definitiva tiene que ir haciendo el Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, parte de la agenda que tiene este Parlamento Nacional, este proyecto de creación de área marina protegida frente Valdés, que son los temas de discusión en el Congreso de la Nación, y esperemos también que el Senado avance, ¿no?, con esas sanciones que tiene cada diputado, porque a veces cuesta mucho conseguir el quórum, cuesta mucho tener una agenda de consenso, se logra, se aprueban los proyectos y terminan en el Senado. Y quedaron ahí. Exactamente. Es un tema, como decía José, que cuando lo vimos con el proyecto de Graciela Camaño no es que tuvo una aceptación de unanimidad desde el primer momento. No, claro. Se discutió y mucho. Aparece la cuestión de si estamos capacitados para tanta cantidad de áreas protegidas y darle el desarrollo y el control, sobre todo, que requiere. Así que tampoco es que, visto así, ¿quién no querría tener tantas áreas protegidas para cuidado del medio ambiente, el desarrollo exclusivo de la economía y la investigación científica del mar que le corresponde a Argentina? Pero por alguna razón es que hemos quedado atrás y cuesta tanto que salgan estos proyectos. Claro, por algo no se está avanzando. Bueno, veremos cuál es el transitar de esta iniciativa que sin dudas tendrá que ir retomándose un poco, ¿no?, lo que tiene que ver con la agenda del Congreso Nacional. Agenda que tiene movimiento. Tenemos novedades, ¿no?, en la agenda, sí, porque se ha publicado en la cartelera, esto ya es oficial, para una semana en la que teníamos confirmado la Comisión de Juicio Político el martes 1 de agosto a la 1 de la tarde. Esto ya se había anunciado incluso en la última reunión de Comisión de Juicio Político, así que ahí tenemos la agenda. Ya lo teníamos completamente confirmado, ya se han hecho las citaciones, como contó José al principio, y eso está confirmado. Se agrega el miércoles 2 de agosto la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, que hace reunión conjunta en el anexo C para tratar el tema de la modificación de la Ley de Protección de Datos Personales. Y por ese motivo está invitada la directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es un organismo que está dentro de la jefatura de gabinete de Agustín Rossi, que es Beatriz Ancho Arena. Así que la jefatura de gabinete que está Agustín Rossi ha cumplido con los informes de gestión en el recinto, envía ahora a la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública para discutir los proyectos de modificación de la Ley de Protección de Datos Personales, día miércoles 2 de agosto a las 11 horas. Ya está confirmado también para la semana que viene. Bueno, la agenda que se iba esperando, ¿no? Que cuando abrimos el programa hablamos de la agenda que ya estaba confirmada, que decíamos de juicio político, y que con el correr de las horas se iba a estar modificando en torno a ir confirmando algunas comisiones más, algunas reuniones más, para ir retomando lo que es la actividad aquí en el Congreso de la Nación. Hablamos de trabajo en las comisiones, hablamos de los diferentes proyectos, hablamos de un tema puntual, José. Sí, hablamos de los juicios políticos. Hoy estuvimos cruzados por esa cuestión del tema que más se ha tratado. Esa es la comisión que más se ha reunido a lo largo de este año. 19 veces va a ser este martes que viene. Es el tema central para el oficialismo. Lo tomó en este año electoral como un tema de cabecera. Así es. Lo que queríamos ver es más o menos qué pasó con los juicios políticos en la historia argentina. O sea, si es algo excepcional, claramente es algo excepcional. Claro. Entonces, bueno, el 26, recordemos entonces, el 26 de enero pasado comenzó la Comisión de Juicio Político el proceso de enjuiciamiento contra los 4 miembros de la Corte: Rosati, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. En la historia argentina es la 4ª vez que se inicia. 4 veces hubo juicios políticos en la historia, un semejante proceso. 13 jueces fueron eyectados en instancias semejantes. O sea, en el transcurso del proceso no necesariamente se llega hasta el final.
Los que llegaron hasta el final y los removió el Congreso fueron 5. Solamente 5 casos hay en la historia y 13 fueron los que salieron. Veamos entonces la próxima placa. Vamos a remontarnos en la historia al primer juicio político. Nos remontamos al 4 de junio de 1946, cuando fue elegido el presidente Juan Domingo Perón. Apenas un mes después, la Cámara de Diputados de la Nación presentó el primer pedido de juicio político contra jueces de la Corte. En este proceso se ha hecho referencia a aquella vez cuando se avanzó y se liquidó a esa Corte contra lo que se avanzó. En este caso, los acusados habían sido Antonio Sagarna, Benito Nazar Anchorena, Francisco Ramos Mejía y Roberto Repetto, y el procurador Juan Álvarez. Pero vamos a hacer un paréntesis ahí, vamos a remontarnos en la historia al 6 de septiembre de 1930. ¿Qué pasó? Fue el primer golpe de Estado cívico-militar contra Hipólito Yrigoyen, justamente, que en 1916 había asumido su primera presidencia. Y bueno, ¿qué pasó con los miembros de la Corte? La Corte que asumió el dictador José Félix Uriburu, que asumió en ese momento, la Corte el 10 de septiembre dictó una acordada que es famosa, que convalidó el derrocamiento de las autoridades constitucionales y se dio origen a lo que se conoce como la doctrina de los gobiernos de facto. Ese fue el origen del juicio político que después se les hizo a ellos. O sea, los miembros de la Corte que emitieron la acordada habían sido José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle y Antonio Sagarna. Algunos están ahí. En tanto que el procurador general, quien era Horacio Rodríguez Larreta, tatarabuelo del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Todo tiene que ver con todo, pero bueno, acá no tenían... ¿Cómo se repiten los nombres en nuestra historia? Se repiten, sí, ahí vemos. En este caso, bueno, ¿qué es lo que sucedió? La causa fue entonces por defender la doctrina de los gobiernos de facto, entre otras imputaciones. Sagarna y Repetto habían sido designados por el gobierno constitucional derrocado en 1930, cuando los mencioné a ellos, pero firmaron la acordada que legitimó el golpe de Estado. Eso fue lo que firmaron su sentencia. Anchorena y Ramos Mejía habían sido designados por los gobiernos fraudulentos de la llamada década infame, justamente. Y bueno, hubo uno que zafó de ese juicio político, Tomás Cáceres, que había sido designado en 1944 por el gobierno de facto del cual Perón había formado parte, justamente, y a ese no lo tocaron. Bueno, con la oposición del bloque radical, ahora vamos a acercarnos en el tiempo. La Cámara de Diputados aprobó el juicio político. No, sigue siendo ese juicio político que se inició en octubre de ese año. En la Cámara de Senadores, el juez Repetto renunció durante el juicio. Ahí vemos ya cuando van evitando. Recordemos, los que renuncian en el camino pueden mantener, por ejemplo, sus beneficios en la jubilación, por ejemplo. Y los demás fueron encontrados culpables de varios de los cargos formulados y removidos por el Senado el 30 de abril de 1947. El presidente Perón y el Senado Nacional nombraron en 1947 a 4 jueces para integrar el máximo tribunal. Fueron Tomás Cáceres, Felipe Santiago Pérez, Justo Lucas Álvarez Rodríguez, Luis Ricardo Longhi y Rodolfo Guillermo Valenzuela. Y bueno, el 1 de febrero, ahora ya pasamos durante todos esos años no hubo nuevos casos. El 1 de febrero de 2002, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados abrió un estudio sobre la actuación de los jueces de la Corte Suprema, sobre quienes pesaban 28 pedidos de enjuiciamiento por mal desempeño de sus funciones. Presidía la comisión, ya los nombres ya los conocemos, entonces ya son más frescos en el tiempo, Sergio Acevedo, que fue gobernador de Santa Cruz. Recordemos, ¿de qué corte estábamos hablando? De la Corte de la Mayoría Automática. En ese momento se conformaron 3 subcomisiones. Vale el caso para reparar cómo se trabajó en ese entonces, que es más reciente y muchos lo tenemos en la memoria, la estamos refrescando en todo caso. Analizarían los 28 pedidos de juicio político. Las 3 comisiones se habían formado por 10 integrantes cada una. Y según los voceros de la comisión, se respetaba la proporcionalidad de los bloques. O sea, algo que, bueno, ahora también se respeta, pero la mayoría automática la tiene, en este caso, el oficialismo, como suele suceder en las comisiones de juicio político. Y tenía como objeto analizar más prácticamente la admisibilidad de los pedidos de juicio y acelerar el trabajo. Habían
La comisión de juicio político en ese momento estaba integrada por 31 miembros, 16 eran del PJ, 7 de la UCR, 2 del ARI y 3 diputados provinciales. El presidente era Sergio Acevedo, la vicepresidenta Nilda Garré, Norma Godoy estaba. Después a Norma Godoy la eyectaron también, Sí, también. en algún momento dado tuvo que renunciar por un desastre que hizo. Era la vicepresidenta segunda y bueno, estaba Elisa Carrió por parte del ARI, también estaba Héctor Polino en esa comisión. Bueno, los imputados eran los jueces de la Corte de la mayoría automática: Augusto Belucio, Antonio Boggiano, Gustavo Boser, Carlos Fait, Guillermo López, Eduardo Molineo Connor, Julio Nazareno, Enrique Petracchi y Adolfo Vázquez, a quienes se acusaba por mal desempeño de sus funciones. Tras evaluar en una reunión plenaria más de 40 pedidos, recordemos, arrancaron con 28, después, bueno, lo que medio estamos viendo ahora también, que se arranca con algunos juicios y se le van agregando en el camino. Acá llegaron a 40 pedidos de juicio político contra los ministros de la Corte. El 8 de febrero de 2002, los diputados de la comisión hallaron indicios ciertos que permiten el inicio del sumario, dijeron en ese momento, a todos los miembros del tribunal, según explicó el presidente de la comisión, Sergio Acevedo. Bueno, con ese pronunciamiento se inició formalmente el juicio político. Era la primera vez desde la restauración democrática que los diputados podían consensuar la apertura de una investigación contra los 9 integrantes, no eran 5 como ahora, 4 son ahora, de la Corte Suprema, porque hasta ahora se acumulaban pedidos de juicio político que no prosperaban por la oposición de los bloques mayoritarios. Siempre sabemos que presentar se presenta a todo, no se le niega a ningún presidente ni a ninguna corte un pedido de juicio político, después que avancen es otra cosa. El 11 de octubre de 2002 la Cámara votó la acusación contra cada miembro de la Corte, no alcanzando en ningún caso las 2/3 partes de los votos. 6 de los 9 miembros obtuvieron mayor cantidad de votos a favor del juicio político. Finalmente, bueno, entonces veamos la próxima placa. Julio Nazareno tuvo 143 votos a favor del juicio político, 89 en contra, 2 abstenciones. Adolfo Vázquez, 140 a favor, 93 en contra, 3 abstenciones. Molineo Connor, 139 a favor, 95 en contra, 2 abstenciones. Guillermo López, 132 a favor, 97 en contra y 7 abstenciones. Hay más todavía, veamos en la próxima placa. Julio Nazareno era riojano como Menem, era el presidente. Era, por algo, insistimos, estamos hablando de la mayoría automática. Menem había estirado la Corte de 5 a 9 miembros. Bueno, Antonio Boggiano, 131 votos a favor, 97 en contra. Augusto Belucio, 122 votos a favor, 109 en contra, 5 abstenciones. Carlos Fait, 85 votos a favor, 135 en contra. Y Julio César Petracchi, 72 a favor, 158 en contra. Gustavo Boser, 63 votos a favor, 168 votos en contra. Boser era el que más indemne salió de esa situación y fue el único que renunció a partir bueno, por algo. Renunció, ¿por qué? Porque le había muy molesto por todo lo que había sido sometido. Era el más honorable de todos los jueces de la Corte y considerando que no se merecía semejante tratamiento, se fue. Fait y Petracchi siguieron. Sí, siguieron Fait hasta su muerte. El 30 de mayo de 2003, los miembros, vuelve nueva arremetida contra los miembros de la Corte. Los miembros de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzaron a estudiar a instancia del ARI, que siempre, bueno, ahora con la tradición cívica siempre hemos utilizado ese tipo de cosas, la posibilidad de iniciar nuevamente un proceso de enjuiciamiento contra el titular de la Corte Suprema, Julio Nazareno, el que se llevaba todos los boletos para ir, era el que justamente se la tenían jurada. Durante una reunión de la Comisión de Juicio Político que se desarrolló en Diputados el 20 de junio de 2003, los legisladores resolvieron remitirle a Julio Nazareno los cargos provisorios formulados en su contra y a la vez lo invitaron a concurrir el jueves venidero para realizar personalmente el descargo. Bueno, veamos a ver la próxima. En ese momento lo defendía Gregorio Badeni. Gregorio Badeni defendía a él y a Fait. También en ese momento decía que si uno lee lo que en ese entonces se leía, es un poco también lo que se dice ahora, criticó la ofensiva del gobierno señalando que hay un ataque del Poder Ejecutivo al Judicial con el propósito de controlarlo y a la vez cierta resistencia del Poder Judicial que quiere ejercer su función, que es precisamente la de controlar al Poder Ejecutivo y el Legislativo. Él defendía a Fait.
El 26 de junio, el presidente de la Corte Suprema presentó ante la Comisión de Juicio Político el descargo del titular de la Corte Suprema, Julio Nazareno, en medio de fuertes versiones de renuncia por parte del magistrado. O sea, veamos la diferencia, en este caso sí se presentaba. ¿Por qué? Porque sabían que te la tenían que pelear, por lo menos, o se iban o la tenían que pelear, porque acá sí estaba el número para voltearlos. 2 días después, Julio Nazareno, ¿qué hizo? Renunció al cargo. Claro. Ante el avance del juicio político en el Congreso, donde no solo se había agregado cargos, sino también se había fijado la fecha del tratamiento en el recinto. Bueno, a ver, vamos a hacer un punto acá, José, porque está sumamente interesante este raconto de lo que pasó en la historia reciente, más allá de habernos ido a momentos de la presidencia de Juan Domingo Perón, pero lo interesante es ver cómo van dando pasos desde el punto de vista institucional el Congreso argentino en diferentes momentos históricos y cuál fue, en definitiva, también las diferentes reacciones que hubo en torno a casos puntuales, como es el caso de un juicio político a un magistrado, al más alto magistrado del Poder Judicial de la República Argentina. Vamos a hacer una pausa para regresar en esta segunda edición y seguir hablando del juicio político a la Corte Suprema de Justicia y seguir hablando de la agenda que se viene en el Congreso Nacional. Pausa, esta es la segunda edición por aquí por DTV, ya regresamos. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. El que llega a -5. El que llega 6 menos 5. La que le lleva las facturas a los fiscales. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas.
El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros, esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ella es tu voz en DTV Noticias. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ecoagenda, jueves 23 horas. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, regresamos a esta segunda edición por aquí por DTV, segunda edición por Diputados Televisión. Hablamos de la agenda que tiene este Parlamento, la agenda que tiene el Congreso, y uno de los temas particulares es el juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Es el primer juicio político a la Corte? No, no es el primer juicio político que el Congreso le hace a una Corte Suprema de Justicia. José, vos nos estás mostrando los antecedentes interesantes. Nos fuimos a épocas de Juan Domingo Perón, volvimos a épocas ya de Eduardo Duhalde y ahora estamos en la época de Néstor Kirchner. Claro, justamente hablábamos entonces de la referencia desde 2002, sí. Eduardo Duhalde, cuando se habilitó el juicio político, y 2003, y que falló, no alcanzaron sí. los votos para que prosperara y que avanzara hacia el Senado. Y 2003, cuando, recordemos, hay un fuerte enfrentamiento o un fuerte enojo de parte del entonces presidente Néstor Kirchner con Julio Nazareno, porque justamente Julio Nazareno se había propuesto de alguna manera en ese interregno como para eventualmente asumir la presidencia. Recordemos, veníamos de 2001, sí. En ese entonces, bueno, una cuestión que terminó con la renuncia de Nazareno, que decía por esos días entonces Gregorio Badeni, que también había asumido la defensa de Nazareno, decía que la renuncia de Nazareno, que habíamos dejado en esta historia claro. de entrega, en esta novela de las Cortes, la renuncia se debe al fastidio por las violaciones al derecho de defensa de la Comisión de Juicio Político. Y se había quejado, por ejemplo, del poco tiempo, 5 días hábiles que había tenido para preparar el descargo de los primeros 16 cargos en su contra. Pero bueno, vemos entonces las diferencias o las características que tenía ese juicio político, donde los jueces tenían especial intervención en ese tema defendiéndose, claro. En particular en este caso, y reiteramos, ¿por qué? Porque estaban los números para deponerlos en todo caso. Vamos con el siguiente sí. Ministro de la Corte Suprema, sobre el que avanzaron. Vamos a la placa anterior entonces. Ya está. Porque en este caso, y otra diferencia entre ese juicio y el actual, por ejemplo, era que se hacía de a uno. Se les hacía de a uno. Claro.
avanzaron con los diputados contra Eduardo Molineux O'Connor, quien presentó 2 descargos ante la Comisión de Juicio Político. El 3 de agosto de 2003 aclaraba ante los periodistas que lo abordaban al salir de su casa que no iba a renunciar, cosa que hizo. No renunció. No renunció. Veremos. El 14 de agosto de 2003, la Cámara Baja aprobó por amplia mayoría el juicio político al ministro de la Corte Suprema, Eduardo Molineux O'Connor, a quien encontró culpable de mal desempeño de sus funciones en base a 10 acusaciones que formaron parte de la investigación realizada en la Cámara de Diputados. Bueno, veamos acá la siguiente placa. La aprobación había sido con 139 votos contra 20 por la negativa, o sea, había bastante ausentismo en esa oportunidad, pero los números alcanzaron. 4 abstenciones, tras un arduo debate que se extendió por más de 4 horas. En ese momento, eso será, ahora uno dice, arduo debate son 8 horas, claro. Pero bueno, en esos tiempos 4 horas eran arduos realmente. El 9 de octubre de 2003 el Senado suspendió por 40 votos afirmativos contra 18 negativos a Eduardo Molineux O'Connor, hasta tanto se terminara de sustanciar el juicio político que le seguía al Congreso por supuesto mal desempeño de sus funciones, y vemos cómo es el proceso cuando avanza hasta el final una embestida de ese tipo. El 26 de agosto Molineux había presentado el descargo. La aprobación fue con 139 votos. Bueno, acá está, vamos a la placa siguiente. El 23 de octubre de 2003, la Comisión de Juicio Político abre paralelamente el proceso de enjuiciamiento contra el juez Guillermo López. El 4 de diciembre de 2003, el Senado destituye, así como se encimaron ya los juicios, pero ahí destituye a Eduardo Molineux O'Connor de la Corte Suprema. Es el primero de estos que cae finalmente al encontrarlo culpable de 2 de los 9 cargos que le habían imputado la Cámara de Diputados cuando aprobó su juicio político en un hecho histórico que no ocurría en la Argentina desde, como vimos, desde 1947. El veredicto acusatorio obtuvo 45 votos a favor y 19 en contra. Recordemos, hablamos de un Senado, del Senado entonces, por lo cual se superó la exigencia constitucional de los 2/3, un Senado ya de 72 miembros. Sí, claro. Los 2/3 de los legisladores presentes en el recinto del Senado para poder destituir a un juez de la Corte. Vamos a la siguiente placa entonces. Molineux había comparado, dicho sea de paso, el juicio con un golpe de Estado, decía en ese momento. Y el 14 de noviembre de 2003, él decía que bueno, había sido un golpe, su destitución revestía eso. El 19 de agosto de 2004, el Senado inició el proceso de juicio político contra el juez de la Corte, Adolfo Vázquez, y fijó para el miércoles 1 de septiembre la fecha para recibir la acusación aprobada por la Cámara de Diputados. Acosado por un avanzado proceso de juicio político en su contra, Adolfo Vázquez, presentó la renuncia el 2 de septiembre de 2004 tras 11 años en el cargo, y el presidente Néstor Kirchner se le aceptó rápidamente. Claro, cuando vieron, los que quedaron después de Molineux O'Connor, vieron que estaban las mayorías. Claro. Claramente ya vieron y no tenía sentido avanzar hasta el final. Vázquez terminó siendo el último exponente de lo que era la mayoría automática del gobierno de Carlos Menem, y bueno, finalmente no solo eludió de esa manera la destitución al desactivar el juicio político, sino que además, ¿qué es lo que conservaba? El derecho a retirarse de su función con un beneficio jubilatorio y sin un eventual agravante de quedar inhabilitado para ejercer cargos. Eso era importante, obviamente. Claro. La Cámara de Diputados aprobó el 17 de diciembre de 2004 elevar ante el Senado el juicio político contra el juez de la Corte Suprema, Antonio Bogiano, por mal desempeño de sus funciones, con lo cual finalizaba la tarea de la Comisión Parlamentaria de Depuración del máximo tribunal. Bogiano era el último ministro que permanecía aún en la Corte Suprema de la denominada mayoría automática menemista, ya que el resto de los integrantes, Nazareno, Guillermo López, Adolfo Vázquez, habían renunciado cuando avanzaba la acusación en su contra. Eduardo Molineux O'Connor había sido destituido, como vimos, y el despacho fue aprobado en el recinto, el despacho contra Bogiano, de la Cámara de Diputados por 159 votos contra 6 en contra y 5 abstenciones. En ese momento, bueno, finalmente... Bueno, se fueron diluyendo los votos en contra.
Claro. En 2 años pasaron hubo de... ausencias. Y ¿no? mucho Muchas ausentismo había ausencias, porque sí. había muchos que no querían defender lo indefendible, pero Claro. tampoco querían convalidar esa embestida que consideraban que se estaba haciendo contra esa corte. Pero ¿cómo cambió del 2002, donde los votos no permitieron a los mismos personajes por las mismas cosas? Por no que pasó algo en un año. Y las ausencias marcan también que en ese momento la opinión pública había tomado partido a favor de que se destituyeran esos jueces puntuales. Claro, la opinión pública en general siempre la tuvo en la mira la Corte Suprema, porque era una corte que, recordemos, tenía muy mala reputación, claramente, por todo lo que había sucedido durante todos esos años, pero finalmente, bueno, la decisión de avanzar también contaba con, bueno, lo que hablábamos fuera de cámara, justamente había un menemismo residual todavía que los bancaba todavía, había una oposición que no del todo estaba a favor de respaldar a la embestida de ese gobierno. Claro, el gobierno de Dualde era más cuestionado que los primeros años de Kirchner. Dualde tampoco le puso mucho empeño, él habilitó el avance de ese juicio político. En el caso de Néstor Kirchner lo militaron ese enjuiciamiento. E insisto que, recordemos, Dualde avanzó contra todos en ese caso, y en este caso lo que sucedió... Hubo otra estrategia, ¿no? Hubo otra estrategia que fue avanzar de a uno. De a uno, y no están, bueno, por lo menos hasta ahora, por ahora los de la mayoría automática, no toda la Corte. Y fueron prácticamente todos los que iban cayendo, aparte ya no los iban renovando, porque recordemos, nunca volvió a completarse con 9. Durante esa gestión no llegó a completarse con 9. Quedaron 7, después quedaron hasta 5, después salió la ley para que volviera a ser 5. Una ley que impulsó Cristina Kirchner como senadora. Se avanzó para que fueran 5 jueces, pero a partir del momento en el cual se fueran yendo, no que reducirla. Un poco lo que se pretende hacer en este caso de la eventualidad de ampliarla, que fue otra iniciativa. Con más votos de los necesarios según la ley, el Senado destituyó entonces a Antonio Bogiano, porque nos habíamos quedado con lo que había sido la votación en diputados, al considerarlo culpable del mal desempeño de sus funciones en 6 de los 14 cargos que se le imputaron por su labor en las causas Meyer, Dragonetti de Roma y Macri padre. Fue el 29 de septiembre de 2005 y los votos contra la permanencia de Bogiano superaron largamente los 38 que se requerían para destituirlo, ya que con esa cifra se alcanzaban los 2/3 de los 56 senadores presentes en esa sesión. La Cámara Alta también resolvió inhabilitar a Bogiano, quien no presenció la votación final, para ejercer cargos públicos por tiempo indeterminado. Muy bien. Y finalmente, y algunos especulaban en su momento con una renuncia de Antonio Bogiano. Claro, y él aguantó hasta el final. Recordemos entonces, los que aguantaron hasta el final fueron Bogiano y Molineux O'Connor, fueron los que terminaron siendo... Por eso decíamos al principio que solo 5 habían sido removidos durante todo este tiempo. Y bueno, en general, bueno, queda como dato importante esa de la actitud del juez de la Corte Bossert, que molesto con esa situación que se le había plantado, ese manoseo que consideraba que se le había hecho con él al incluirlo dentro de esa mayoría automática, y bueno, un poco también lo que decíamos así, esa estrategia de meterlos a todos en la misma bolsa, que a Dualde le falló. Habrá que ver si tenía mucho interés, no creo que lo tuviera, él creo que hizo para bueno, convalidar lo que era socialmente era un interés que había por avanzar contra esa corte tan desprestigiada. Finalmente después Néstor no era la urgencia tampoco del gobierno de Dualde, ¿no? No era una urgencia para nada, claro. Tampoco era urgencia de Néstor Kirchner en ese caso, pero también era una especie de empoderamiento que iba haciendo de esa manera por ese entonces en un presidente que había llegado con, siempre se decía, con el 22% de los votos, y necesitaba esos elementos como para ir generando vigor y empoderamiento. Bueno, y ahí vemos, gracias José, porque vemos las estrategias que van usando los diferentes gobiernos cuando se va impulsando un juicio político, y esa estrategia de Dualde de buscar el enjuiciamiento a toda la Corte
en definitiva, hoy también la estrategia hoy del oficialismo es llevar adelante el juicio político a los 4 integrantes que hoy conforman la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que repetimos va a tener un nuevo capítulo el próximo día martes a la 1 de la tarde. Cambiamos de tema, hablamos de la ley Lucio y quien habló de esta ley ya sancionada por el Congreso Nacional fue uno de sus autores, el diputado Maqueira. Tuvimos, todo un año y medio de tratamiento, de debate en la Cámara de Diputados con un montón de expositores, logramos la media sanción por unanimidad, luego en abril de este año se logró la sanción de la ley propiamente dicha en el Senado y este lunes se logró el decreto reglamentario por parte del Poder Ejecutivo en la que ha trabajado mucho la CENAF, las autoridades por supuesto del Ministerio de Desarrollo Social y por supuesto el presidente reglamentando esta ley que es importantísima para poder prevenir los delitos, los abusos, los acosos, las vejaciones, ¿no?, que viven tantos niños y niñas de nuestro país, con algunas herramientas que esperemos que cuanto antes ya empiecen a funcionar. Esta ley busca reforzar esas herramientas y que el Estado no mire para otro lado, los actores que tienen responsabilidad al respecto no se equivoquen también, no solo por omisión, sino por cualquier error que puede ser. Y en este sentido estamos hablando de, por ejemplo, la reserva de identidad en esas denuncias que hace un funcionario, pensemos en un empleado público, ¿no? Un médico, un docente, un docente, un auxiliar de portería. Digo, cualquier persona que está en relación con los chicos ya está obligado a denunciar si presiente que puede haber alguna vulneración de sus derechos. Bueno, en este caso lo que agrega la ley que esa denuncia esté reservada la identidad de ese docente, porque pasó en la misma escuela que iba Lucio unos meses después, que una docente denunció que un chico venía golpeado y luego fue la madre a golpear a esa docente. Entonces en el interior la reserva de identidad es clave para poder fortalecer mucho más el trabajo que hacen nuestros docentes, pero por otro lado también sumar, como bien decías, la capacitación a ese personal de salud, de educación, no por supuesto en su trabajo, porque ya están capacitados para educar, para sanar, pero sí en las alertas tempranas que un niño da, en los cambios de comportamiento, la forma de actuar, que nos permiten darnos cuenta que puede ser víctima de abuso, de acoso, de golpes. Bueno, ahí estaba la opinión, la palabra del diputado Maqueira del PRO por la provincia de La Pampa. Agenda del Congreso, repetimos, porque a lo que veníamos hablando de el proyecto de ley de la discusión del juicio político a la Corte, hay una nueva comisión que ya lo estuvimos adelantando. El miércoles 2 de agosto, 11 de la mañana, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde fue invitada a esta discusión la directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Bueno, una nueva reunión de las comisiones en esta Cámara de Diputados de la Nación el miércoles a las 11 de la mañana aquí en la Cámara de Diputados. Otra cosa que en esa comisión que se habilita se empieza a tratar el tema de la reforma constitucional en Jujuy. Justamente porque una de las cuestiones que esta semana, se dirigió a Jujuy, una comitiva del oficialismo que estuvo integrada por Mónica Macha, Verónica Caliba, Natalia Souto, Paula Penaca, entre otros, Juan Marino. Y una de las cosas que les habían planteado, que ellos se reunieron con pueblos originarios y les pidieron que empezaran a agitar en la primera semana de agosto ya el tema de el análisis de lo que fue la reforma constitucional en Jujuy. Sí. Y bueno, ya que se hablaron inclusive de una sesión especial, cosa que es muy difícil que pueda llegar a prosperar obviamente, pero bueno, si hablamos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, no sorprendería que pudiera llegar a agitarse ese tema. Claro, a lo mejor pedirle a las autoridades de la Comisión que traten esa discusión. Hoy por hoy, hasta ahora la información oficial es que está convocada la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, ahí como dice nuestro Zócalo, para discutir la Ley de Protección de Datos Personales. Pero esto no impide que diputados en este caso del oficialismo,
le pidan a las autoridades de la comisión que traten también esta iniciativa que vienen de la provincia de Jujuy respecto a lo que fue la sanción de reforma constitucional en la provincia de Jujuy. Cambiamos de tema y hablamos también de la agenda y que tiene que ver con algunos proyectos. Hay un proyecto, Marcos, de modificar las alícuotas del biodiesel. Sí, así es. Lo presentó el diputado Alejandro Topo Rodríguez del Interbloque Federal, entidad bonaerense, hace muy poquito. Y es una propuesta para un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, en este caso un nuevo régimen para el corte del biodiesel. Se hace foco en el proyecto del biodiesel, en este régimen de producción, comercialización y uso sustentable del biodiesel, proyecto del diputado Alejandro Topo Rodríguez. El Interbloque Federal, que tiene a Córdoba Federal dentro de sus filas, sí, había presentado a fines del año pasado también un proyecto por el tema del biocombustibles. En este caso es Topo Rodríguez el que presenta y tiene unas particularidades extras a otras iniciativas que hemos visto que abarcan únicamente el tema del corte, a cuánto se eleva el corte. Tiene un par de aspectos más que ahora vamos a estar mencionando. Primero vamos con cómo pretende dejar los cortes, que es lo más importante, con la siguiente placa. Objetivos primero: potenciar el efecto benéfico para el ambiente derivado de la producción y el uso de los biocombustibles, algo que se dice mucho. El corte del biodiesel, que las naftas tengan mayor presencia de biocombustibles, es beneficioso para el medio ambiente. Reducir la huella del carbono en la Argentina, diversificar la matriz energética nacional y la oferta y la demanda de combustibles, e impulsar la sustitución de importaciones de combustibles, hacer que sean más duraderos los productos que se hacen en el país. Vamos ahora sí con el corte, me parece que viene la parte. Solo podrán producir biocombustibles las plantas habilitadas por la autoridad de aplicación que cumplan con los requerimientos que establece en cuanto a higiene y seguridad industrial, así como también la calidad y la producción sustentable. Le da una facultad a la autoridad de aplicación importante, que es que va a regular y habilitar las plantas que están en condiciones de producir biocombustibles. Y en esas plantas se podrá producir en base a las siguientes condiciones. Todo biocombustible denominado biodiesel, medido sobre la cantidad total del producto, deberá tener un porcentaje mínimo del 12,5, y a esto lo llama B12,5, novedad, a partir de la puesta en vigencia de esta ley. Decía, a partir de que se vota en la Cámara de Diputados, en el Senado, y se reglamenta por el Poder Ejecutivo, no va a haber biodiesel menor con un corte de menor al 12,5. Después, un mínimo del 15%, bautizado B15, a partir del primer año de la vigencia de la presente ley, y el máximo al que quiere llegar con este proyecto de ley Topo Rodríguez es un mínimo del 20%, al cual también se denomina B20, y esto es a partir de los 30 meses completos en vigencia de la ley. En otro momento hablamos de proyectos de Marcelo Casareto, sí, también de Roberto Mirabella, de Santa Fe, de Entre Ríos, Topo Rodríguez de Buenos Aires, todo zona núcleo pampeana de producción agrícola, y en los tres hay coincidencia de que hay que ir a una situación del 20%, claro, mínimo del corte del biodiesel para todos los objetivos que vimos antes. Cuidado del medio ambiente y más producción. El tema del biodiesel fue un tema que sí, cruzó la presidencia de Alberto Fernández. Desde que comenzó hasta ahora, está terminando y siguen los proyectos de biodiesel por el tema de los cortes, los porcentajes. Sí, justamente, y es un caballito de batalla de los diputados de origen cordobés también, que también, es el bloque que preside justamente Topo Rodríguez, y que ellos cuestionan ese proyecto original de Máximo Kirchner, que fue avalado, y que lo cuestionan fuertemente. Se salió del núcleo de Máximo Kirchner
recuerdo a Marcos Clery, miembro de las comisiones que llevaron a cabo ese debate, que fue el encargado de presentar la iniciativa, pero en la zona Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, oficialismo y también alguna parte del Frente de Todos está más cercano a esta idea que a la sancionada en 2021, si no me equivoco, por el oficialismo, de subir hasta un mínimo del 20% el corte en el biodiesel. No habla del bioetanol este proyecto de ley, que ya tiene una cuota más elevada garantizada en aquella ley, así que siempre ha sido el tema el biodiesel. Y hay algún aspecto más interesante del proyecto que da una serie de excepciones, lugares en donde está aceptado que no se use este tipo de biodiesel con este corte. Quedan exceptuados de las condiciones establecidas en el artículo 5 el gasoil o combustible fósil para uso marítimo, también para la aviación, que es importante y que es uno de los lugares en donde más se pone el foco cuando se habla de la contaminación y la emisión de carbono, los aviones, la industria de los aviones, o para usos en zonas específicas como la Antártica. Es decir, estos lugares tienen exceptuado y pueden usar el gasoil o el combustible fósil sin este corte del 20%, porque se entiende que necesitan, supongo que no soy un ingeniero en estos temas, pero supongo que mayor potencia en el combustible por los aviones y los barcos. Y además, y esto ya no viene por otro eje, se autoriza el uso del biocombustible al 100% o mezclas alternativas superiores como corte obligatorio en flotas vehiculares de los estados provinciales y municipales. Es decir, los autos particulares municipales y de las provincias y del estado tienen que usar sí o sí biocombustible al 20% o más. Claro. Del 20%. Flotas vehiculares pesadas o camiones, trenes y tractores y flotas cautivas, autobuses urbanos de pasajeros o colectivos en aquellos municipios y provincias que así lo establezcan. Es decir, pide o autoriza y recomienda a estos tipos de vehículos, y es interesante el transporte urbano, a que use biocombustible como mínimo el 20%, si es superior mejor. Bueno, creo que ahí está todo. No. Ahí está. Y esto es algo que va en paralelo a algo que también marca la ley actual, que estableció la ley que se fue votada hace 2 años, que es que la autoridad de aplicación tendrá la atribución de aumentar los porcentajes, no la potestad de bajar, sino solamente aumentar los porcentajes de mezcla obligatoria si lo considera conveniente según el contexto, algo que ha pasado a fines del año pasado, que la autoridad de aplicación por unos meses elevó el mínimo en biodiesel de mezcla, o incluso cuando se había desatado la guerra en Ucrania y hubo un problema ahí que hubo unos meses que había poco abastecimiento de combustibles en algunas provincias, también se elevó el mínimo de mezcla biodiesel para hacer durar más los combustibles, y todo volumen de biodiesel comercializado tendrá un precio fijado por el libre juego de la oferta y la demanda, sin restricciones. Eso también lo deja fijado por ley este proyecto del Topo Rodríguez. Estos 2 aspectos no los vi en los otros proyectos que han sido presentados, por lo menos desde el oficialismo, no lo recuerdo. El tema de dejar el precio fijado al libre juego de la oferta y la demanda por ley. Bueno, gracias Marcos. Ahí veremos a ver cuál es la suerte que corre, ¿no? Que sea ley y no decreto, porque hasta ahora lo resuelven con decreto. Sí, exactamente. Bueno, nos vamos a ir ahora para tener más información en lo que tiene que ver con toda la actividad parlamentaria. Nos vamos a la provincia de Río Negro. Diputada Susana Landricini, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hablando un poco de la agenda, ¿no? De varios proyectos que hay, una agenda que va sumando alguna comisión también para la próxima semana, pero hay también desde el Ejecutivo, desde el oficialismo, una agenda que
incluye algunos proyectos que les interesa avanzar rápidamente, el proyecto de gas natural licuado, los proyectos que tienen que ver con lo económico, con la producción. ¿Por ahí va a pasar un poco las discusiones del oficialismo en esta Cámara, Susana? Bueno, el proyecto de gas natural licuado, tuvimos 2 reuniones informativas, una con el personal de YPF, directivo, el presidente, el CEO Pablo Giuliano y el presidente Pablo González, su equipo de trabajo, especializado fundamentalmente en la cuestión de gas y de gas no convencional, y quienes han elaborado el proyecto con Petronas, que es la empresa malaya, que sería socia de YPF en este gran emprendimiento para llevar gas licuado al mundo, que proviene de la licuefacción justamente en la zona de Puerto Rosales, como se prevé la inversión futura, llevando el gas no convencional, el shale gas, desde la zona de la cuenca neuquina de la formación geológica Vaca Muerta. En la segunda reunión fue con la secretaria de Energía, Flavia Rollón, subsecretaria responsable de Energía, y allí también se hicieron una cantidad de preguntas respecto al monto de la inversión, las condiciones, los tiempos, los beneficios a otorgar dentro del régimen de promoción, sabiendo que este proyecto tiene 3 grandes patas. Una pata es la posibilidad de la industrialización del gas natural para venderlo al mundo, que hoy tiene una gran necesidad, sobre todo Europa, por la pérdida del abastecimiento de gas natural de Rusia. Están parados algunos de los gasoductos, pero hay una gran competencia entre Estados Unidos y otros países, y Argentina tiene que entrar en ese espacio competitivo del mercado internacional. En segundo lugar, otra pata importante es el abastecimiento interno, que tiene que ver con trasladar gas natural licuado a algunas de las regiones donde no llegan los actuales gasoductos, y puede llegar el gas por barco porque tenemos vías marítimas, los ríos, por donde poder llevarlo, que es las mismas vías que traen las barcazas de la producción desde Rosario y hasta Buenos Aires y demás, y Montevideo, y podríamos salir también por esas vías con gas natural licuado desde Puerto Rosales. Y en tercer lugar, una mayor integración latinoamericana para proveer a Brasil, Paraguay y otros países, y además finalmente movilizar empresas proveedoras para todo el circuito industrial y de construcción de este gran emplazamiento en los próximos años. O sea, una cantidad de beneficios y fundamentalmente las divisas que ingresarían al país por la comercialización externa del gas natural licuado. Argentina tiene un costo que hay que sumarle, el costo de los fletes para llegar a los mercados internacionales y competir en los valores que ese mercado define, y tenemos una desventaja comparativa que es la distancia de algunos de los mercados más poblados, como nos pasa con algunos otros productos como las frutas, los vinos. Estamos lejos de los mercados más dinámicos del mundo, pero tenemos de los mejores recursos hidrocarburíferos, y el gas es imprescindible en la transición hasta 2030 para eliminar todo el impacto del carbono y después cumplir con el 2050 cada vez una energía más limpia. Susana, a partir de estos beneficios que usted está señalando y que han recibido también la información por parte de los funcionarios en estas reuniones informativas de las comisiones,
¿cómo ve el acompañamiento de la oposición? Porque acá no estamos hablando de un proyecto para la gestión de Alberto Fernández, estamos hablando de un proyecto para la República Argentina de acá a muchos años por delante. Sí, mire, puedo decir que los que le buscan pelo al huevo pertenecen a Juntos por el Cambio, porque tanto el bloque federal como el bloque de Provincias Unidas defendieron totalmente el proyecto. Léase Topo Rodríguez, léase el candidato electo gobernador Figueroa de Neuquén, por supuesto, léase la gente de Río Negro y por supuesto el Frente de Todos, los que cuestionan, porque algo tienen que cuestionar, porque dentro de su esquema está no reconocer ninguno de los avances de la industria argentina, ninguno de los avances de la política económica de nuestro gobierno, y sabemos que esto es para el futuro, no es de aquí a diciembre. Así que seguiremos trabajando en esa línea, acompañando para sacar el dictamen, y sacaremos el dictamen y apoyaremos el proyecto y se hará la inversión con Petronas y tendremos una planta de gas natural licuado en la Argentina. Diputada, ¿cómo le va? Marco Giorgetti, la noto muy positiva. ¿No tiene ningún tipo de temor de que el proyecto pueda quedar en el medio del ruido electoral? Porque dio por lo menos a mí me dio esa sensación en los debates de comisión. Por supuesto, porque Juntos por el Cambio lo único que hizo es poner piedras. El discurso de las diputadas y los diputados, tratando de poner en términos despectivos lo que se construyó desde el acuerdo entre YPF y Petronas, la empresa que desde un gobierno que tiene una empresa estatal de las más importantes del mundo en la producción y el procesamiento de gas natural para obtener gas natural licuado y la venta al mundo, y estos señores con una actitud despectiva, burlona e irónica todo el tiempo de la reunión y todos sus aportes y todos sus cuestionamientos. Tenemos los votos para sacar este proyecto. Lo apoyan los gobernadores, lo apoya la Patagonia, lo apoya Frente de Todos, lo apoya el grupo de diputados federales y lo apoya Provincias Unidas. Bueno, diputada. Podemos sacar el dictamen. José Di Mauro la saluda. Paralelamente al proyecto de GNL, se presentó un proyecto del Ejecutivo también de hidrógeno verde, que venía en paralelo con sí, ese todavía no se ha discutido. Claro, de eso le iba a preguntar. Es imprescindible discutirlo y es imprescindible que existan estas alternativas de energías limpias de aquí al 2030 y al 2050 para cumplir con los condicionamientos que nos pone la Organización Internacional de Energía y las Naciones Unidas. Soy optimista de que encontraremos el mejor proyecto. No sé si el proyecto presentado va a tener alguna modificación para hacerlo más accesible a todas las posiciones legislativas, a todas las posiciones políticas. Habrá reuniones informativas, reuniones de debate, reuniones para dar dictamen. Seguiremos adelante. Este proyecto de hidrógeno... Nos espera que estos muchachos también aprueben el proyecto de agrobioindustria, que lo trabajamos muchísimo y también fueron despectivos respecto al análisis de los beneficios promocionales que se otorgan por parte del Estado Nacional para promover inversiones en el agro y en la industria vinculada al procesamiento de los bienes primarios del agro nacional. Y este proyecto de hidrógeno verde, el GNL tiene el acuerdo con Petronas detrás. El hidrógeno verde en su momento el gobierno nacional había anunciado para Río Negro una inversión millonaria en hidrógeno verde de una empresa australiana. Si mal no recuerdo. Australiana Fortescue. También, sí, también está en la misma condición. Tienen un apoyo por una legislación provincial que otorgó tierras. Ajá.
para acompañar ese proyecto, pero habrá que discutir los términos lo suficiente como para ver todos los encadenamientos que puede generar tanto hidrógeno verde como también discutir hidrógeno azul, hidrógeno rosa, y ver cómo se generan los encadenamientos industriales para la Argentina. Y el abastecimiento del país en una combinación de una matriz energética que se encamine a las energías limpias. Susana, el proyecto de ley de agroindustria había tenido consenso también en sectores de Juntos por el Cambio. El propio presidente de la Comisión de Agricultura, Ricardo Buillalde, acompañaba. Ahí me parece también discusiones cruzadas en la principal oposición de esta Cámara de Diputados. Me parece todavía para cerrar lo que es el acuerdo y avanzar, ¿no?, con el proyecto de agroindustria. Sí, claro, discuten el tema impositivo sobre todo. Lo que más les interesa es el tema impositivo. Pagar lo menos posible, pagar menos cuestiones que tengan que ver con el IVA, postergar pagos de ganancias porque son inversiones nuevas o son inversiones de ampliación, entonces tener algunos tiempos de gracia para tener que empezar las devoluciones de los adelantos que se puedan generar, pero es muy importante porque se han incluido opciones de las producciones regionales, opciones de la producción ganadera, ovina, bovina, aviar, porcina. Es muy completo y tiene como mirada no solo la producción primaria del agro, sino la industria y la inversión con todo el derrame que significa las instalaciones en campos, en plantas de procesamiento, en tambos, etcétera. Diputada, usted es autora de un proyecto para pedir la creación de una bicameral para investigar la reforma constitucional en Jujuy, ¿no es así? Sí, acompañé ese proyecto. Veremos de discutirlo en la Cámara, también discutirlo en nuestro bloque legislativo. Y hoy todos sabemos la gravedad que reviste la situación de avasallamiento de derechos en Jujuy, la situación de una reforma constitucional que niega la posibilidad de expresión de los pueblos originarios y de todo el pueblo jujeño, y el gobierno de Jujuy debe respetar la Constitución Nacional y debe, digamos, llegar a una concertación que respete a otros componentes de la sociedad y basta de represión usando camionetas privadas de empresarios o represión utilizando personal no identificado dentro de las fuerzas regulares de seguridad. Pero la reforma se aprobó, o sea, tuvo los votos. La reforma la aprobó la legislatura, sí, pero puede también declararse inconstitucional si así lo entiende el Poder Judicial y si se discute en qué medida choca con lo que fija la Constitución Nacional, que tiene, como todos sabemos, aplicación en todo el territorio nacional. Jujuy es parte de la nación argentina, no pertenece a una nación jujeña con un emperador, es parte de la nación argentina y debe respetar la Constitución argentina. Susana, la discusión, ¿cómo la imagina aquí en el Congreso respecto a esta bicameral que están impulsando crear aquí en el Parlamento Nacional? Bueno, la verdad que todavía está en proceso un tiempo electoral en todo el país que va a demorar el tratamiento de este tema, más allá que el Malón de la Paz va a llegar el 4 de agosto a la ciudad de Buenos Aires y a la puerta del Congreso a reclamar estas cuestiones. Y veremos de debatirlo. No sé cuándo será la próxima sesión,
y tal vez haya una comisión de diputados y diputadas y de autoridades de la Cámara que reciban a quienes lleguen con el Malón de la Paz y se converse y se vean alternativas, y después vienen las PASO y probablemente estos temas queden para después de esa fecha, por un problema de intensidad de trabajo en los distintos territorios. Comentábamos recién que justamente ayer los había recibido a una comitiva del oficialismo que fue a Salta y Jujuy, pero ayer se reunió en Salta con representantes del Malón de la Paz. Y les habían pedido una sesión especial que fuera en la primera semana de agosto. Eso es medio impracticable, ¿no? La verdad que no sé si será posible, porque todos ustedes saben que ahora hay elecciones en Chubut y después ya prácticamente están encima las PASO, hay días de veda electoral, hay necesidad de que cada uno de los representantes políticos de cada territorio estén en sus lugares. Hay provincias que son muy grandes, como la nuestra. Hay que cumplir con todos los requisitos de la legalidad electoral. Organizar todo lo que eso significa. No sé si podrá haber una sesión especial antes de esa fecha. Veremos qué es lo que informan las autoridades de la Cámara y la labor parlamentaria. Y lo mismo el Senado. Hace unos minutos la diputada radical Gabriela Lena nos decía que, según su parecer, el próximo proyecto que tiene chance el próximo tema que tiene chance de llegar a una sesión es el de las licencias laborales. Lo estuvo siguiendo, la discusión en las comisiones, tiene una opinión formada sobre el tema. ¿Cree que es uno de los proyectos con chance de llegar al recinto? ¿Cuál me dice? Licencias laborales y de cuidado. ¿El de las licencias? Sí. ¿Por paternidad y demás? Y de cuidado. ¿Quién lo informó? ¿La diputada Macha? No, digo que hace unos minutos a la diputada Elena le preguntamos cuál era el tema que le parecía que le podía llegar al recinto y nos dijo que ese para ella era el tema que estaba más cerca de llegar a una sesión. ¿Usted tiene algún otro proyecto que le parezca que está...? Es que puede haber acuerdos en las comisiones por ese tema, pero bueno, también la Oficina de Presupuesto del Congreso hizo las cuentas de cuánto representaría ese gasto para el Estado en días de trabajo perdidos, y también, si eso se define, toma la actividad privada, así que habrá que discutirlo también con determinados sectores, ¿no? Claro. Lo que sí avanza, Susana, lo que sí avanza es el juicio político a la Corte. Eso sí, nueva reunión. Sí, eso arranca el martes 1 de agosto. El martes que viene, y genera mucha expectativa. Se espera la llegada de Robles y de Alessandro, se espera, y si no, irán a buscarlos con la fuerza pública. ¿Le parece que vendrán al Congreso Nacional? Conociendo sus comportamientos, tal vez no. Pero la fuerza pública existe en la Argentina. Así como la quiere poner en marcha Morales a todo costo, existe también en la ciudad de Buenos Aires. Veremos. Claro. Yo me despido. Yo le agradecemos. Porque tengo un turno médico y no puedo faltar. Le agradecemos este tiempo, estos minutos para con nosotros. Muchas gracias. DTV. Gracias. Muchas gracias. Ahí está Susana Landricini, diputada nacional por el Frente de Todos, por la provincia de Río Negro. Los temas que tienen que ver con la agenda en el Parlamento Nacional, aquellos proyectos, proyecto de gas natural licuado, que empezó a discutirse en las comisiones respectivas, en la Comisión de Energía, en la Comisión de Presupuesto, con reuniones informativas, y que empieza, seguramente será para después de las primarias, lo que ya es la discusión entre los propios legisladores nacionales, y se ve que habrán hecho algunos números dentro del oficialismo. Claro. Es muy optimista la diputada Landricini. Sorprendido, sí, con la definición. Ya tienen, dictaminan y ya tienen un proyecto importante para llevar al recinto. Claro. En ese sentido. Claro, tiene que emitir dictamen. Ya hubo 2 reuniones informativas. Sí. No queda mucho más para invitar. No hubo tanto cuestionamiento tampoco de la oposición, ¿no? O sea, fue los cuestionamientos normales que se hacen en este tipo de cosas, lo que evidentemente decían que era un proyecto muy, muy importante como para tratarlo a las apuradas en este tema.
de todas maneras es un proyecto que trasciende esta gestión, obviamente, Claro. y que por lo que se ha podido ver es bastante ambicioso y no amerita tantos cuestionamientos, sí, eventualmente un debate amplio que se dará seguramente por lo menos después de las primarias, pero claramente hacen cuentas y bueno, cuentan con los proyectos de Provincias Unidas, con Claro. los votos de Provincias Unidas y con el interbloque federal, que si lo tenés, ya está, ya con eso alcanza para el oficialismo, para llevarlo, aunque me parece que es un tema que por las características que tiene, es de esos proyectos que tiene que salir con amplio consenso, porque es una cuestión que van a disfrutar o utilizar las próximas gestiones. Claro, y además que son proyectos en lo cual están buscando inversiones extranjeras, ¿no? Entonces también, desde el punto de vista político, es bueno mostrar cierto consenso político. Sí, mi duda que Conjuntos por el Cambio, esto es la sensación que me quedo viendo en los debates, Sí. es si le parece pertinente el momento para la sanción de este proyecto a Juntos por el Cambio. De este momento de unas elecciones tan cercanas, en donde se ven con posibilidades incluso de ganarlas, y si no creen que es un tema para tratar ya con la confirmación y la consumación de las elecciones. O sea, para después de octubre. Sí. Según Juntos para el Cambio. Para consultarlo con, El que gana. Con las futuras eventuales autoridades. autoridades. Claro. Puede ser, tiene su cuota Tiene de su- lógica, Sí. Sí, sí. obviamente. Pero bueno, también hacía hincapié en la cuestión, en un tema que hicieron mucha referencia los expositores acá, sobre todo Flavia Rollón, el tema Sí. de las distancias, que no, estamos Y sí. bien lejos de todo. No, y además lo que han dejado en claro es que quizás los tiempos electorales no son los mismos que los tiempos que se han manejado que se manejan en la industria a la que se quiere favorecer. Claro. Este tema del acuerdo que ha avanzado YPF con la empresa asiática se tiene que definir. Sí, también. Todavía no está cerrado, No, ¿no? está la expectativa de que avance este proyecto. Había Claro. cuestionamientos también, el hecho de que por primera vez, bueno, había dicho la diputada Latorre, creo que en este caso había sido una empresa que lo presente, o sea que tenía que venir los funcionarios, Claro, no sí. la empresa, porque había estado Petronas justamente, después, bueno, vino, a lo mejor se invirtieron las visitas. Claro. O Flavia que Ro- tenía que a lo mejor, me parece, venir Sí. todos juntos y Flavia Rayón no pudo venir esa semana que Claro. vino. Creo que fue un problema de agenda, YPF, Sí. y en el medio, porque recordemos que también cuando llegó el proyecto y cuando se anunció la presencia de YPF, estaba definiéndose ya los últimos pasos de lo que era la inauguración del gasoducto. Gasoducto, claro. Presidente Néstor Kirchner ahí en Saliqueló. Sí. Entonces, me parece que ahí también estaba, porque se estaba, digamos, haciendo aperturas en diferentes tramos, y el último tramo que llegaba hasta Saliqueló, y ahí me parece que estaba más que pendiente el ministro de Economía, Sergio Massa, estaba más pendiente la secretaria de Energía, Claro. ¿no? Haciendo el seguimiento, el día a día, y me parece que por ahí pasó los problemas de agenda para, ya que se iba a convocar a la comisión, bueno, aprovechemos la convocatoria de la comisión, está disponible el directorio de YPF, que venga YPF a hablar, y en la próxima reunión, qué es lo que ocurrió, la información. Y mismo ahí en esa última reunión de comisión, lo que se habló que ya empezaba la discusión entre los propios diputados nacionales. No sé cuánto tiempo van a llevar esas discusiones, si una o dos reuniones más, pero me parece que el dictamen puede estar cerca de Sí, se firmarse. supone que ya que asesores ya están trabajando desde hace rato Sí. con el tema. Es un proyecto que se presentó hace rato, que justamente con hidrógeno verde también se había Sí. presentado. Ese se ha postergado avanzar sobre el tema, pero me parece que es un tema que amerita consensos y que más allá de quienes están ahora, si se ponen de acuerdo, tranquilamente se puede avanzar con ese tema y efectuar modificaciones más adelante si están los votos. En Claro, todo caso. totalmente, porque además, más allá de los asesores del Congreso, de cada uno de los diputados o de la comisión o de las comisiones que están trabajando este tema, me parece que los asesores o los equipos en los temas energéticos, de Patricia Bullrich, de Horacio Rodríguez Larreta, del radicalismo, la Fundación ALEM, que tiene el radicalismo, que sin dudas asesora al candidato o precandidato a vicepresidente, Gerardo Morales,
me parece que están trabajando en ese tema también, Sí, sí. ¿no? Obviamente en estos proyectos para asesorar a no solo a los diputados, sino también a sus precandidatos. Claro, ¿no? lo que O sea pasa que es ahí puede haber también alguna señal. pareciera estar sobrecargándose esta segunda mitad del año con temas en un Congreso que no ha sesionado demasiado, pero recordemos, lo próximo que viene es el tema del presupuesto, Sí. claramente. El problema va a ser que pase por el Senado, además, después. Claro, también. Podrá ser cuál es la decisión del presupuesto. Se va a presentar el 15 de septiembre como corresponde, y lo establece la ley de bueno, no me acuerdo, La administración financiera. Administración financiera, sí. Entonces, a partir de eso, habrá que ver si se avanza con el debate. Presentarlo lo tiene que presentar. Claro. Después, es uso y costumbre en algunos casos de postergarlo a ver qué pasa en las elecciones, a ver quién lo trata. En los tiempos del kirchnerismo, por ejemplo, lo dejaba aprobado. Claro. Entonces, en 2015 lo dejó aprobado tenía Bueno. facilidad numérica. Veremos qué es lo que pasa con eso. El presupuesto recién el 15 de septiembre, así que tenemos todavía tiempo. José, gracias. A vos. Marcos, gracias. A vos. A usted también. Gracias. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Ya llega Pato Méndez con la tercera edición. Esto fue la segunda edición por aquí por DTV. Gracias. Nos reencontramos.